Alejandro. Doctor Barquera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Hola, Alejandro, qué gusto saludarles. Igualmente. Gracias por estar con nosotros, doctor Simón Barquera. Hemos iniciado este programa dando como contexto lo que ha dicho el subsecretario López-Gatell respecto al veneno embotellado, referido a los refrescos, a otras vertientes de la llamada comida chatarra. Pero pues nos parece que ese es un punto de arranque para una discusión nacional necesaria y ahora impulsada desde una subsecretaría de salud. ¿Qué significa este punto, Simón? El hecho de que un subsecretario de salud pues tome una decisión de señalar, de impugnar este tema tan lleno de intereses económicos, de corporativos importantísimos, de una capacidad de veto político y de una capacidad de inducción en los medios de comunicación para acabar a cualquiera que se les va atravesando por ese camino. ¿Qué piensas de lo dicho por el doctor López-Gatell? Bueno, Julio, tú sabes que yo me he dedicado muchos años a este problema, hemos hablado con mucha gente en muchas administraciones y lo fácil es no hacer nada, eso es lo fácil. Entonces yo lo que veo aquí es una gran responsabilidad y también mucho valor porque, como tú mencionas, es un tema donde hay intereses económicos muy importantes, pero pues es una responsabilidad porque los estudios que hemos desarrollado, el último indica ya que al año mueren más de 40,800 personas de enfermedades asociadas con el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Entonces, pues, lo fácil sería no decir nada, no meterse en problemas y seguir trabajando y además no se consigue tantos críticas, pero la verdad es que está teniendo una carga para el país que es ya de las mayores del mundo por diabetes, por obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y si no lo tomamos en serio, y si no damos mensajes de estos que tengan impacto, la gente va a seguir tomando estos productos que son muy dañinos para la salud. Bien. Claro. Doctor Simón, yo siempre me he preguntado, siempre se ha dicho acerca del azúcar que el azúcar es adictiva. ¿En algún punto se está atacando esta epidemia como la adicción que es y no nada más como hábitos alimenticios? Bueno, sí, es un gran problema. El azúcar genera una habituación a los sabores hiperpalatables que generalmente pues no vienen contenidos así en los alimentos naturales. Entonces las personas que se acostumbran desde la infancia a tomar bebidas azucaradas, este tipo de agüitas y comida chatarra, pues luego son niños que no pueden consumir sandía o melón y que les sepa algo, lo tienen que endulzar. Entonces sí está muy establecido que es un ingrediente que genera cierto tipo de adicción. Y la otra cosa que sabemos es que el 70% del azúcar agregada en nuestra dieta viene de bebidas azucaradas. Entonces, pues sí, definitivamente una de las formas de proteger más a la población de esta adicción sería proteger a la infancia. Es decir, hacer un compromiso que podría ser un compromiso nacional entre todos los actores sociales para que los niños estuvieran blindados de estos productos que no solo les hacen daño metabólicamente, sino que modifican su palatabilidad y les hacen ser más propensos a tener malas dietas en el futuro. Claro. ¿Es deseable este tipo de comentarios en términos genéricos? ¿Y hasta qué punto no estamos entrando en un torbellino de la censura, en donde empezamos por la Coca-Cola, bajamos para el McDonald's, le seguimos con los tacos, luego va toda la comida mexicana y luego van todos los restaurantes internacionales? O sea, si nuestra percepción de lo que un individuo tiene derecho a comer y a consumir, o sea, meterse de manera personal a su cuerpo, que es uno de los actos más privados que alguien puede hacer, si esta creación o esta generación se da de acuerdo a lo que los expertos y los académicos tengan como un estándar, un estudio, información o percepción, pues no estamos entrando en una tiranía de los académicos y de los expertos o gente que trabaja en el gobierno para eliminar todo lo que no le gusta a ella, y la gente pues no va a poder ni comer, ni entender, ni tener una vida más allá de lo que el gobierno permita.
Sí, yo creo que es totalmente al revés, Alejandro. Yo creo que lo que está pasando es justamente que las elecciones que tenemos nos las está poniendo un grupo de compañías, sobre todo transnacionales, y son elecciones que no son saludables. Y lo que no quieren, la tiranía es que no quieren que informemos a la gente de el efecto que producen sus productos, porque nadie está prohibiendo nada. Ellos dicen, no, es que ¿cómo le van a poner etiquetas? Pues queremos que la gente sepa qué es lo que están tomando. Y ellos dicen, no, nosotros no queremos, no quieren. Hay elementos que tienen los gobiernos y que tienen la gobernanza para proteger a la población, que son las herramientas de salud pública. Una de ellas es, el impuesto al refresco, ayuda un poco a disminuir el consumo, desincentiva, corrige un poco esa externalidad negativa que es tanto daño y tanto costo que produce las bebidas azucaradas. Pero pues se tiene que informar a la gente. Yo creo que el derecho a tener esa información equilibra un poco ese mercado. Y entonces si yo tengo acceso a productos saludables, tengo acceso a agua, sé que los refrescos me hacen daño, sé que causan diabetes, obesidad, dislipidemias, sé que causan más de 40,000 muertes en el país, y de todas maneras lo quiero tomar, está bien, pero tenías la información. Lo que no quiere la industria es que esa información se comunique. Y pues ustedes lo han visto, son más de 200,000 muertes al año de enfermedades crónicas, más de 100,000 solo por diabetes, y pues lo único que lo explica cuando uno analiza la mortalidad de los últimos 20 años es el altísimo consumo de bebidas azucaradas que tenemos, combinado con otros factores, ¿no? Pero la mala alimentación es una característica que se ha transformado mucho en nuestro país en los últimos años. Doctor, a mí me encantaría que nos pudiera explicar. Siento que aquí en México tenemos muy arraigado el hecho de que si uno está gordo, quiere decir que está enfermo, ¿no? Que si uno está gordo, quiere decir que tiene diabetes o que tiene problemas del corazón o muchas cosas. Pero al mismo tiempo, hay mucha gente que por su metabolismo, por su genética, por lo que sea, es flaca y aún así consume las mismas cantidades de Coca-Cola o de bebidas azucaradas o endulzadas, y su alimentación en realidad no es buena ni nada. ¿Nos puede hablar un poco de cómo nos puede dar diabetes? ¿Qué es lo que, entiendo que es el azúcar, pero qué es lo que causa la diabetes y todas estas enfermedades? ¿No es la obesidad tal cual o sí? ¿Cuál es el problema de la obesidad? La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para algunas enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces, la diabetes nos puede dar porque tenemos propensión genética. Por ejemplo, cuando nuestros padres tuvieron diabetes, es posible que nosotros tengamos predisposición a tener diabetes, y eso no lo podemos cambiar. También hay cosas, por ejemplo, que cambian distintas enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión, a medida que avanza la edad, uno tiene más riesgo de hipertensión y no podemos cambiar la edad. Lo que sí se puede cambiar, uno de los factores modificables, es el sobrepeso y obesidad. Cuando uno es capaz de controlar su peso y evitar la obesidad o tratar de mantener un peso saludable, sí disminuye mucho el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y diabetes. Entonces sí hay una gran relación, pero como tú bien dices, no necesariamente todos los que tienen sobrepeso es que coman mal. Hay gente que tiene propensión y entonces, tiene más riesgo y tiene más dificultad para controlarse, y hay otros que que comen muy mal y no tienen sobrepeso, pero el comer mal de todas maneras les va a acabar haciendo daño, porque estos alimentos generan daños en el metabolismo, en el hígado, producen una serie de condiciones que los pueden a la larga complicar de alguna otra enfermedad. Es decir, las bebidas azucaradas no solo están relacionadas con la diabetes y la hipertensión, también están relacionadas con la cirrosis, que es la cuarta causa de mortalidad, con las enfermedades cardiovasculares. Entonces sí hay esos riesgos, ¿no? Y la diabetes, ¿cómo se genera esa diabetes tipo 2? Se genera cuando el cuerpo ya no es capaz de manejar la carga de azúcar y de glucosa que viene en la dieta. Entonces hay veces que ya es tanto lo que está consumiendo la persona que pierde esa capacidad. Por eso pasa eso con tanta frecuencia en las personas que viven con obesidad. Gracias. Doctor, ¿de qué maneras es la más eficiente
para generar una conciencia alimenticia, porque al final del día no es el gobierno el que regule o el que cree los alimentos de la Coca-Cola, de la Pepsi, los refrescos, los Red Bulls o los alcoholes. El gobierno no produce, los que producen son los campesinos y los empresarios, y ellos producen de acuerdo a lo que la gente quiera, lo que la gente compre y lo que el pueblo consuma. ¿Aquí es un tema del pueblo o es un tema de la falta de qué? Bueno, esta es una de las preguntas más complejas y es lo que estamos justamente trabajando en los últimos años. No es nada más, el ambiente alimentario tiene muchos elementos que condicionan las elecciones de los individuos. Entonces hay algunos elementos que son complejos, por ejemplo, si el gobierno subsidia el agua a los campesinos, por decir, y los campesinos entonces dicen, bueno, pues si me están subsidiando el agua voy a hacer cultivos que dependan de agua porque el agua me sale barato y eso genera una serie de productos y eso llega al mercado. Entonces, digamos, tiene ese tipo de complejidad, pero hay factores muy inmediatos que sí permitirían dirigir el consumo a uno más saludable, que es lo que busca uno desde la salud pública. Por ejemplo, el que le estén haciendo publicidad, genios de la mercadotecnia, a los refrescos, agüitas, cereales con azúcar y comida chatarra dirigida a niños, hace que los niños tengan esa demanda. Entonces, uno diría, no, pero es que es la demanda, es lo que la gente quiere. Bueno, es lo que la gente quiere porque se invierten millones y millones de dólares todos los años en que los niños eso es lo que quieran. Conocen a los personajes, las canciones, los regalos, los incentivos, los programas en internet. Entonces, el gobierno, pues sí hay una gran oportunidad de regular para que los alimentos no saludables, pues no puedan hacer ese tipo de estrategias. Y eso lo que va a hacer es que, bueno, quienes los venden, pues ya buscarán qué alimentos poder vender que no sean tan nocivos. Entonces, es una especie de gobernanza que lo que haga es que permita que el ambiente alimentario tenga elecciones saludables y que estas sean el default, que sea más fácil tomar agua que tomar refresco, que sea más fácil comer una fruta, un vegetal o un alimento fresco y básico que un alimento de estos ultraprocesados, chatarra, alto en ingredientes que hacen daño. Entonces, sí, esto va a tomar muchos pasos y tiene muchos elementos en la cadena del sistema alimentario que se tienen que ir modificando. Pero en salud pública, pues es claramente etiquetado, información, educación, impuestos, todo lo que se pueda hacer para desincentivar el consumo de estos productos que están arrasando con la población en México. Doctor Barquera, además de todas estas consideraciones muy apreciables respecto a lo que es ese contexto propagandístico, mercadotécnico de estas empresas productoras de bebidas embotelladas o de alimentación chatarra, una parte del problema, te pregunto, doctor, es el hecho de que estructuralmente en la sociedad mexicana, en términos laborales y productivos, es tanta la distancia, es tanto el alejamiento de las personas de sus hogares o de lugares donde puedan comer sanamente, que tienen que recurrir de manera desesperada a lo que se vende en las llamadas tiendas de conveniencia y tomar bebidas azucaradas o comida chatarra por desesperación y porque no hay de otra. Y por otro lado, estructuralmente, escuelas donde se siguen vendiendo estos productos en máquinas o de manera organizada. Y finalmente, la pregunta es si estructuralmente se pueden vencer este tipo de resistencias y, diría yo, de poderes políticos y económicos tan fuertes, doctor Barquera. Sí, pues ese es el gran reto que tenemos en México. Eso le llamamos nosotros en redes tratar la obesidad seriamente, porque pues, son retos políticos, son retos que requieren una voluntad política muy importante. Hemos visto administración tras administración cómo de repente prefieren hacerse de la vista gorda y no tomar en cuenta recomendaciones de este estilo. Ahora, sí se generan las oportunidades de mercado. Si hay regulación y se hace más difícil que haya productos chatarra en las escuelas, empieza a haber productos saludables. En muchas de las escuelas que nosotros estuvimos evaluando, cuando quitaron la chatarra,
y los papás andaban como haciendo esa transición, pues de repente gente empezó a vender lonches saludables para los niños. También, por ejemplo, hay muchas fonditas alrededor de lugares donde hay muchas oficinas que venden un menú saludable que tiene un poquito de arroz, tortillas, un poquito de proteína, agua de limón, y casi cuesta lo mismo que comerse una torta en la calle con un refresco. Entonces yo creo que en medida que nosotros impulsemos estas políticas, lo que vamos a hacer es que se genere una oferta de productos saludables y que desde luego también tiene sus retos y se tiene que ir acompañando de información y de participación, pero es muy necesario que se haga ese esfuerzo, porque pues consumimos, por decir algo, 5 veces más refresco al año que otros países de Latinoamérica. 5 veces más. Consumimos 160 litros de refresco al año. Es una cantidad que pues ningún cuerpo aguanta. Claro. Doctor Barquera, hay la idea de que estableciendo nuevos impuestos más pesados a las bebidas embotelladas azucaradas, se puede desalentar su consumo, y la experiencia parece ser que aunque se encarezca, la necesidad social de esos productos hace que los compre la gente aunque le aumenten ese tipo de impuestos. Y por otra parte te pregunto si se están tomando medidas políticas y legislativas adecuadas para tratar de reducir ese consumo en el caso específico de bebidas azucaradas. Sí, bueno, los impuestos, lo que hemos visto es que han funcionado mucho. El sentido común le dice a la gente que no funcionan, porque dice, bueno, pues impuestos a los refrescos, yo veo a todo el mundo tomando refrescos, o sea, hay una sensación de que no funcionan, pero realmente han tenido un impacto muy bueno. Podríamos decir que en un solo año se dejaron de consumir 69,000 toneladas de azúcar gracias a los impuestos a los refrescos. Eso es más que cualquier otro programa de estos que tratan de reducir los alimentos poco saludables. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y otras agencias es impuestos de al menos el 20%, es decir, el impuesto en México es bajito. Esos impuestos que se llaman impuestos piguvianos, lo que sirven es para corregir esas fallas del mercado. Es decir, nos cuesta tanto en México 5% del PIB las enfermedades crónicas y le hace mucho daño a la gente. Entonces, poniendo esos impuestos, uno desincentiva un poco más el consumo. Entonces, pues de acuerdo, no todos lo dejan de tomar, pero se desincentiva un poco, se manda un mensaje y eso permite corregir un poco esta externalidad. Entonces yo creo que sí funciona. También funciona en el tabaco, que también mucha gente dice, no, es que en el tabaco no funciona. Claro que funcionan. Es de las medidas que más han logrado reducir el tabaco, son los impuestos y el etiquetado, y eso también es lo que va a pasar con los refrescos, impuesto y etiquetado. Y si están tomando las medidas políticas adecuadas, yo creo que hemos visto cosas que no nos hubiéramos imaginado en estos últimos meses. Por ejemplo, ver que la Cámara de Diputados por unanimidad adopte y recomiende el etiquetado de advertencia en los productos chatarra, pues eso fue muy grato. También hemos visto mucha preocupación por poner nuevos lineamientos en escuelas, controles de publicidad de la comida chatarra, promoción de un sistema alimentario sustentable. Ya se prohibió la importación de glifosfato, también se está promoviendo mucho la lactancia materna. Entonces yo creo que sí yo veo que está tomando conciencia el sector legislativo sobre estos problemas, y ya vieron que es además una demanda popular y de la academia y de las organizaciones civiles, y también de la Secretaría de Salud que lo ha estado promoviendo. Entonces yo creo que sí se está avanzando, a diferencia de lo que pasó con la administración pasada, que por más que se hicieron estas recomendaciones no se logró nada sustancial. Doctor, ¿en qué va todo esto de los etiquetados? En el sentido de que entiendo que hay empresas que están tratando todavía de evadir o de no poner todavía los nuevos etiquetados. Bueno, el sistema de etiquetado se publicó y en teoría en octubre pasaban los 6 meses de gracia que se les daban a las compañías para empezar la primera etapa del etiquetado, que es una etapa donde si no quieren hacer su empaque desde cero,
pueden poner una calcomanía con el etiquetado. Esto era porque decían que 6 meses no les daba tiempo de cambiar las etiquetas, que iba a ser un daño económico durísimo para la industria. Lo que vimos con el COVID es que a las 3 semanas del COVID ya todos tenían etiquetas nuevas con alguna cosa del COVID y las mascotas en los cereales con su tapabocas. O sea que realmente no era cierto, y ya estamos viendo que algunos productos ya están sacando el etiquetado. Sí hubo por ahí una negociación con la organización, con la dirección de normas, donde se les dio un tiempo de gracia, pero ya se están viendo los primeros productos con etiquetado desde ahora en el supermercado, y pues es muy grato porque lo que permiten es que uno rápidamente, sin tener que usar lentes, lupa, calculadora y saber matemáticas, pueda más o menos identificar la calidad de los productos, y ya si quiere uno saber más, pues nada más lo voltea y del otro lado ya vienen todos los detalles. Doctor, hay un argumento, o existe el argumento, de que al imponer este tipo de impuestos se generan consecuencias impredecibles. La más visible o la más predecible en este sentido es que se afectan a los pobres, porque la gente de clase media o alta, quienes ganan 50,000 o 100,000 o más dinero al mes, pues el que le cambien de 5 pesos a 8 pesos o incluso hasta 20 o a 30 pesos, pues no afectan a su bolsillo de una manera significativa. A la gente pobre sí. Y la Coca-Cola, hacer parte de lo que se llama demanda inelástica, significa que no cambian los precios, que no cambia el consumo. No porque el agua le pongan más impuestos o suba el precio, la gente toma menos agua o se baña menos. Lo mismo con el jabón y con otro tipo de productos. ¿Por qué esto habría de salir adelante? Y no es que si se cancela la coca, la gente no va a utilizar y comprar otro tipo de productos incluso todavía más dañinos. Sí, Alejandro, mira, lo que hemos visto nosotros en estudios es que la demanda de refresco no es inelástica, es elástica, y de hecho lo hemos visto que es mucho más elástica en los más pobres, es decir, los que más se benefician del impuesto son los sectores de menores recursos de la población, porque esos pequeños cambios de precio hacen que dejen de consumir esos productos. Ahora, si lo piensas tú, una familia muy pobre, una familia que vive debajo de la línea de la canasta de suficiencia alimentaria, si a uno de sus integrantes le da diabetes, ya nada más con lo que cuestan las medicinas, metes a toda la familia, no nada más a la persona que tiene diabetes, a toda la familia en gastos catastróficos que acaban destruyendo a la familia. Entonces, imagínate, estas familias, después, cuando tú pones ese impuesto, disminuye su consumo de bebidas azucaradas, no solo es lo que se ahorran porque dejan de tomarla, sino que se ahorran el gasto catastrófico que representaría tener diabetes, por un lado. Por otro lado, te diría, esto lo demuestra también el hecho de que las refresqueras no subieron sus precios en las zonas de menores recursos del país, es porque efectivamente, como veían que era muy elástico y que pues, si subían, aunque sea un poquito el precio, el consumo se iba a caer, pues lo que hicieron fue hacer presentaciones muy grandes y amortizar ese cambio de precio para que no se reflejara, o sea, no se lo cargaron a las zonas más vulnerables del país. Eso también lo hemos monitoreado. Entonces, lo que diría yo, son impuestos que de alguna manera benefician mucho y corrigen estos problemas, que son sobre todo dirigidos a proteger a los sectores más vulnerables y menos informados. Doctor Barquera, entre los varios comentarios que están ya en el chat de YouTube y de Facebook en vivo por donde se está transmitiendo este programa, hay varios comentarios. Refugio Sandoval nos dice, por favor que nos digan la diferencia entre refrescos sin azúcar de caña, pero endulzado con fructosa. Es propaganda con un vicio oculto. Bueno, en la forma en la que están ahorita establecidos muchos de los sistemas para endulzar refrescos, es básicamente un equivalente la fructosa y el azúcar de caña. Los usan dependiendo del precio en el mercado. Entonces, cuando sube un poco el azúcar, le ponen más fructosa o viceversa. En términos generales, todos los tipos de azúcares
generan diabetes y generan un daño a la salud. Se ha investigado y se ha visto que la alta fructosa, que es decir, el azúcar de maíz, pues es todavía más nociva para la salud. Los refrescos usan la combinación de estos indistinta, y lo que se buscaría es que no tomaran ningún tipo de azúcar agregado en los alimentos, especialmente los niños. Es decir, si dice contiene azúcar, contiene alta fructosa o contiene cualquier otro tipo de azúcar, sacarosa, no es recomendable tomar esas bebidas calóricas. Entonces, pues ese sería básicamente mi opinión. Ok, nada más, digo, porque también he leído algunos comentarios aquí que hablan del azúcar de la fruta, ¿no? La fructosa. ¿Por qué esa azúcar no nos hace tanto daño? ¿Qué es lo que genera? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo para que la procese de manera diferente? Bueno, los jugos, por ejemplo, tienen azúcar de la fruta, los jugos 100% naturales, y de todas maneras generan una respuesta metabólica alterada, aumentan los triglicéridos y no son recomendables como una fuente de líquido para hidratarse. O sea, no, las recomendaciones, por ejemplo, en la jarra del bien beber, pues dicen pues de 0 a una taza de jugo 100% natural de vez en cuando. O sea, que no, tampoco sería eso. Pero es verdad que el azúcar que contienen las frutas, cuando se consumen en su estado original, no en jugo, pues tiene muchos beneficios para la salud, porque vienen contenidas en una matriz alimentaria, viene ahí fibra, y tienen fitoquímicos, y tienen una serie de elementos. Se consume y se va absorbiendo poco a poco en el cuerpo, nos quita el hambre, nos da saciedad, tiene vitaminas. Entonces, comer frutas es muy bueno, frutas y verduras. Lo que no es bueno es tomar líquidos que tienen azúcar de ningún tipo. Claro. Oiga, doctor, ¿y en algún punto cree que, creo que sería ideal que en algún punto de la escuela nos enseñen acerca de nutrición, acerca de qué nos podemos, qué podemos consumir y qué no? ¿Cree que eso existe en algún punto en el futuro en México? Bueno, sí, acaba de anunciar el secretario Moctezuma Barragán justamente el inicio de una asignatura completa en todas las etapas escolares que se va a llamar Vida Saludable. Y hizo una convocatoria a un amplio grupo de expertos de la academia, de CONACYT, de universidades, de instituciones, del IMSS, de Salud Pública, de Secretaría de Salud, que analizaron una cantidad de contenidos, pero así enorme y de forma sistemática, con criterios de actualidad y de claridad y todo. Seleccionaron materiales que van a integrar este componente tan necesario. O sea, se va a crear una asignatura donde, como el mismo secretario mencionaba y el subsecretario Bucio, le van a decir a los niños qué es comer bien, pero no como antes, que era come frutas y verduras, que sabemos que eso no sirve para nada, sino qué es comer bien, qué se debe de hacer y qué cosas no se deben de hacer y por qué. ¿Qué pasa si consumes refresco? También les van a enseñar cómo funciona el etiquetado de alimentos, les van a enseñar la importancia de la lactancia materna, por qué no hay que dar fórmulas, si se puede dar leche de pecho, etcétera, ¿no? Claro. Sé que estamos abusando de tu tiempo, doctor Barquera, pero hay muchas preguntas y algunas de ellas se refieren específicamente a este tipo de bebidas hidratantes o energetizantes como Red Bull, Gatorade, Vitamin Water. Algunas de estas bebidas afectan, ayudan a la salud. ¿Qué sucede con estas bebidas, doctor Barquera? A nosotros nos preocupan mucho porque muchas de esas bebidas son consumidas por personas muy jóvenes. Algunas tienen cafeína, por ejemplo, que es un estimulante que los niños no deben de consumir. Los refrescos de cola tienen cafeína y entonces el etiquetado, por ejemplo, ahora dice contiene cafeína, no se recomienda en niños. Luego también algunos tienen edulcorantes no calóricos que tampoco se recomiendan en niños. Y finalmente, la cantidad de azúcar que tienen es muy alta. Son de las bebidas con más azúcar en el mercado. Entonces, sí generan un daño metabólico, hacen que se eleven los triglicéridos en sangre, el azúcar en sangre. Y si algunas personas tienen propensión a la diabetes, este tipo de altas cargas de azúcar les pueden generar en un momento pérdida de
sensibilidad a la insulina, es decir, van a producir menos insulina o su insulina va a tener un menor efecto para ayudar a su cuerpo a absorber el azúcar. Entonces no son recomendables estas bebidas como una forma de hidratación. Y por el otro lado, atoles, talascates, tejuinos, agua de coco, ¿eso sí puede ser considerado sano? Bueno, en todas las encuestas que hemos hecho no han salido estos como bebidas que sean un problema o que induzcan o que representen una gran porción de las calorías en los mexicanos. Entonces, pues todas estas bebidas tradicionales que generalmente se consumen de manera moderada no son, por lo menos en los estudios que hemos hecho en el instituto, identificadas como un problema, que sí son las bebidas industrializadas. Una última pregunta. ¿Existe? Que conste. Perdón, ya la última, lo prometo. ¿Existe, cómo se dice? O sea, acceso. ¿Existe acceso gratuito o accesible, valga la redundancia, de nutriólogos para la población? O sea, si alguien dice, ok, yo quiero cambiar mi nutrición, quiero cambiar mi forma de comer, ¿hay acceso a nutriólogos o algo por el estilo por parte del gobierno? Sí, yo creo que ese es un problema que se ha visto en los últimos años y que se tiene que resolver eventualmente. México genera una gran cantidad de nutriólogos todos los años, hay muchas escuelas y facultades de nutrición. Sin embargo, como es una carrera relativamente nueva, no hay tantas plazas en los servicios de salud para el nutriólogo. De hecho, en muchos lugares lo que hacen es que las plazas de enfermera o de trabajadora social algunas veces se las dan a una nutrióloga para que les ayude. Entonces, pues, los profesionales de la nutrición han identificado esto como un aspecto muy importante que se debe de hacer ver. Ahorita hay en el IMSS ya hay muchos nutriólogos que se han incorporado a los servicios, son más de 600 y van aumentando, pero pues sí se necesita mucho más. El nutriólogo es un profesional con licenciatura que estudia muchísimo y que puede ayudar mucho a la población. Es un arma que tenemos ahí que nos tendría que ayudar a tener estilos de vida más saludables, enseñarnos cómo comer, y no le estamos sacando el provecho que se debería. Bien, pues de verdad, doctor Simón Barquera, muchas gracias. Sé que abusamos de la consulta médica contigo, ¿no? Pero gracias por esta oportunidad, doctor. Al contrario, es un gusto saludarles y sus preguntas son preguntas muy interesantes, muy difíciles, pero yo creo que tenemos que ir teniendo este diálogo con la población para que tengamos apoyo para lograr lo que se necesita para una mejor salud. Que es un proceso que va ahí avanzando y hemos visto, vamos a hablar más tarde con una diputada de Oaxaca, donde están empujando también el que se prohíba la venta de bebidas embotelladas azucaradas a los menores de edad. En fin, es una lucha en la que tenemos que ir avanzando así, doctor Barquera, y pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien y saludos a toda su audiencia. Gracias, buenas noches.